Quiero invitarlo a que cierre sus ojitos. Vamos a el tiempo de la palabra, así que le pedimos al Espíritu de Dios en esta mañana que nos dé entendimiento, nos dé conocimiento y la revelación venga hoy sobre nosotros en el nombre de Jesús. Padre, que no sea yo, ni en mi experiencia, ni en mi conocimiento, sino que simplemente sea un instrumento en tus manos para bendecir tu pueblo, Dios. Un instrumento en tus manos para que tu pueblo oiga con sus oídos, vea con sus ojos y entienda con su corazón lo que tú hoy vas a ministrar sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si se me pasa algo de la programación, me acuerdan, por favor. ¿Alguna vez usted ha escuchado decir esa persona sí tiene personalidad? ¿Alguna vez usted ha escuchado ese dicho? ¿Sí? Y resulta que cuando alguien toma ese dicho y se lo pone a alguien como un adorno, esa persona sí tiene personalidad, es porque quizás está demostrando algo diferente, ¿verdad? O por ejemplo, se viste mal y usted dice, uff, sí tiene personalidad. No le rima el pantalón con la blusa, pero tiene personalidad para salir así. ¿Sí? ¿Alguna vez ha pensado de esa manera? O quizás en una boda, el momento más esperado, que es la novia, y resulta que quien la arregló estaba aprendiendo, o la arregló con rabia, o le dio de más, y en vez de llegar para impresionar para bien, que a uno es como ese sinsabor. ¿Usted en algún momento está en una boda así? Yo muchas veces le digo a mi esposa cuando aconseja a una mujer que se va a arreglar para las bodas, que no le apliquen tanta cosa. Porque es que el sudor, la expresión y todo eso se altera. Y las cámaras, el brillo, todo el mundo está enfocado en ¿quién? En la novia. Entonces uno dice, wow, si tiene personalidad. O mujeres que se han casado de rojo, de negro, de azul, ¿tienen personalidad o no? Porque lo más normal es de blanco. Pero yo he estado en matrimonios de azul, de rojo, llegan con un vestido rojo, moños aquí, y uno dice, wow, esto va a ser algo chévere, dice uno. No, simplemente es su personalidad. Amén. Así que para ir hacia donde el Señor nos quiere llevar, quiero arrancar con esa introducción, porque resulta que nosotros hemos malinterpretado por mucho tiempo lo que es la personalidad, el carácter, lo que es lo que yo heredé de mis padres, y eso sin querer y sin ninguna intención afecta mucho nuestro caminar en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de la personalidad, encontramos principalmente que la personalidad es la combinación de todo lo que nosotros heredamos. ¿Y heredamos de quién? De papá y mamá. Porque lo que soy yo hoy fue lo que ellos establecieron en mí desde niño, ¿sí? Entonces mi personalidad es heredad de mis padres. Desde niño, cachorro, travieso, adolescente, y ya la personalidad se viene a reflejar. Es una combinación de lo que heredamos, de lo que aprendimos. Pues cuando tenemos uso y conocimiento, empezamos a recibir ciertas cosas y las ponemos dentro de nosotros. Amén. Entonces no es solamente lo que papá y mamá influyeron en mi vida, sino que lo que yo veo en el colegio, lo que veo en la universidad, lo que veo en mis vecinos, son cosas que yo también voy a adoptar para mí y que ahora hacen parte de mi personalidad. También nuestras decisiones que tomamos cada día se definen la personalidad por el conjunto de rasgos, pensamientos, emociones y comportamientos que nos hacen únicos. Diga conmigo, únicos. ¿Sí? La personalidad es la diferencia entre cada ser humano. Amén. Eso es lo que quiere decir el significado natural de lo que es la personalidad. Nos hacen únicos e influyen de tal manera que en cómo pensamos, en cómo sentimos y actuamos frente al mundo. Pero aún así, en toda esa combinación, la Biblia dice que somos únicos, que ninguno se parece a otro. Amén, en eso estamos claros, ¿verdad? Así que, ¿cuántos desean que su esposo o su esposa sea normal y se parezca a usted? Todos, en gran cantidad,
han deseado que su pareja se parezca a usted, que piense como usted, que actúe como usted, que no sea diferente, que no sea normal, sino que le guste lo que a usted le gusta, que se ponga lo que usted se ponga, porque la vida va a ser más fácil, ¿verdad? Y cuando yo me pongo en esa tarea de convertir a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, en mi misma personalidad, la relación va a fracasar. Porque yo no estoy buscando un molde que se parezca a mí, sino que debo buscar una ayuda idónea, diferente, que pueda ser ese complemento a mi vida. A mí me gustaría que de muchas cosas que yo tengo buenas, mi esposa las tuviera. Pero también me gustaría que de las muchas cosas buenas que tiene mi esposa, como la cocina, yo la tuviera. Como su paciencia, yo la tuviera. Como su amor, su dedicación, yo las pudiera tener. Pero ella es complemento de las cosas que yo no aporto en un porcentaje alto. ¿Amén? Entonces, muchas parejas fracasan porque intentan cada día cambiar la personalidad de su pareja para que se parezca a usted. Ah, es que él es amargado y yo no. ¿Cuántos amargados vinieron al servicio? Bueno, vendrán al otro. Usted es más contento, más activo, más explosivo, pero su pareja es amargado, no le fluye nada. Le están cantando el cumpleaños, una torta y no sonríe. ¿Conocemos personas así? Dice que amargado. Se lo criaron fue como con ají, no sé qué le echaron, pero no tiene nada de emociones, sentimientos. Resulta que aunque yo quisiera ser como él, yo tengo que identificar que esa personalidad la ha tomado esa persona desde pequeñito, ha heredado eso. Y eso es muy difícil intentar cambiarlo en 4 o 5 años de relación. Porque cuando usted conoció a su pareja, usted lo conoció tal como lo conoció y así lo amó. ¿O no? Sino que ahora que viene la convivencia, que usted ya no se aguanta la amargura, que usted no se aguanta su impaciencia, su desorden, usted intenta reacomodar algo que en años ese patrón ha sido tan fuerte que ni la mamá lo cambió. Ahora, una pareja no lo va a poder cambiar. Amén. Pero esa personalidad, según la Biblia, estamos hablando un lenguaje natural, pero según la Biblia dice que cada uno somos diferentes. Entonces, ¿quién es el que está en lo correcto? ¿Quién es el que está equivocado? Es lo que vamos a ver hoy, según lo que nos muestra la enseñanza. Cuando hablamos de personalidad, hablamos de que tiene ciertas características como el temperamento. A veces juzgamos porque alguien es temperamental, pero todos somos temperamentales, todos tenemos un temperamento distinto, ¿sí o no? Otros son más volados que otros, otros tienen más control que otros, pero a la postre todos tienen un temperamento. Esto significa que es la parte biológica e innata de cómo reaccionamos naturalmente ante las cosas. Por ejemplo, ¿cuántas personas tranquilas vinieron hoy? Los que son tranquilos, pasivos, no los acelera un trancón, no los acelera nada. Impulsivos, reaccionan bien o mal, explotan fácil. ¿Hay alguno aquí? ¿Tampoco vinieron? Impulsivos, explosivos, o quizás sensibles. Ay, cualquier cosa los hace llorar. Están viendo los Power Rangers, incluso están llorando. ¿Por qué? Porque eso hace parte de una personalidad, ¿sí? Segundo, el carácter. Miren, estamos hablando de personalidad y la personalidad tiene que ver que hay cosas distintas al temperamento, al carácter, que se forma a través del tiempo, de las experiencias, de la educación y las decisiones. Muchas personas que les gusta pelear, levanten la mano los que les gusta pelear, o tampoco vinieron, que son peliones, que no se dejan de nada ni de nadie. Son esas personas que dicen, yo sí tengo carácter, yo no tengo pelos en la lengua, al que le tenga que decir las cosas se las digo. Y según la psicología y la Biblia dice que el que no tiene dominio propio no tiene carácter, ¿sí? Pero yo intento defenderme con rabia, con lo que sea, creyendo que eso es tener carácter. Eso es un carácter débil. La persona que reacciona en sus fuerzas, que se enloquece fácilmente, que es no me toque, yo por la buena soy bueno, por la mala lo dudo, ¿sí? Tenemos personas así. Son esas personas sin carácter que simplemente buscan poner un adorno para intentar demostrar una fuerza, pero a la postre son débiles. Jesús muchas veces se pudo defender, ¿verdad? ¿Y en algún momento Jesús se defendió? No, es que la Biblia dice que seamos
mansos pero no mensos. Uno escucha a muchos cristianos, ¿no?, diciendo eso. Que usted le diga eso a Jesús, a ver qué le va a responder, porque Jesús fue manso y quizás en toda su respuesta fue menso, ¿o no? Porque se dejó humillar, se dejó afectar, porque se dejó escupir, pero era necesario para que la escritura se cumpliese. Entonces uno podría pensar que la característica de Jesús fue manso y menso, porque todo el mundo abusó de él, ¿verdad? Otra, emociones y actitudes que hacen parte de la personalidad. ¿Cómo enfrentas lo que sientes? ¿Cuáles son tus valores y tu manera de relacionarte con los demás? O las experiencias de la vida. Todo esto hace parte de una personalidad. La pregunta es, como le he titulado hoy a la enseñanza, ¿qué está definiendo mi personalidad? Porque si hablamos de que todo esto viene de nuestra niñez, ¿sí?, que hemos heredado esto de nuestros padres, ¿qué está definiendo mi personalidad? ¿Han escuchado hoy que la psicología se ha inventado que hay personas que son bipolares? Ay, pastor, él es bipolar. Un día está bien, un día está mal. No, o sea, la psicología dice que eso es ser bipolar. ¿Qué dice la Biblia? Es un hombre doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, no tiene carácter. Pero la Biblia dice no, hay que aceptar su carácter débil, hay que acercarlo a nosotros y entender de que esa persona que es bipolar un día va a estar bien, un día está mal. ¿Saben lo harto? Y con todo respeto lo voy a decir, vivir con una persona que es así, que un día está contento y un día está amargado. Ay, uno no sabe si hoy es dulce o hoy es sal, pero uno se levanta y dice, ¿cómo estará hoy? Uno lo toca a ver cómo su primer reacción va a mostrar cómo va a ser el día de él. Y eso es difícil para una persona que tiene que aguantarse, una persona bipolar. ¿Por qué? Porque la misma psicología nos miente, nos engaña diciendo que es una manera de vivir, que hay que aceptarla y que simplemente como nadie puede cambiarte, todo el mundo tiene que acomodarse a la persona bipolar. Y es difícil convivir con una persona así. Hoy estoy de ánimo, mañana no. Hoy estoy contento, mañana no. Hoy estoy con fuerzas, hoy estoy débil. Hoy estoy amando, hoy estoy odiando. Parece el sol y la luna. Todos los días salen y entran, salen y entran. Y eso daña una personalidad. Y no solamente en la personalidad, sino que afecta también a quién, a los que están alrededor. Porque mamá le dice a sus hijos, vea, hoy su papá anda de malas pulgas, no se acerque, no le hable. Y el niño cree que su papá tiene varias personalidades, que antes de salir al trabajo está contento, ve eso, los ama a todos, pero como llegó estresado, no quiere hablar con nadie, quiere comer y quiere matar y comer del muerto. Entonces los niños tienen que hacerse a un lado porque su personalidad cambió. Entonces los niños están creciendo con varias personalidades de sus padres y a la final van a decir, mis papás se parecen al caimán. Sí, ese es el animal que tiene varias, los colores. El camaleón, el que cambia de varios. Pues de la familia del caimán, ¿no? Ok, mi papá parece al camaleón. Hoy está de verde, mañana está azul, mañana está rosado, hoy está rojo. Y así crecen los niños. Entonces ellos, como aprenden esa personalidad de sus padres, ahora la toman también para ellos. Y se visten de esa personalidad. Porque papá tiene derecho a estar bravo todo un día. Papá tiene derecho a reaccionar mal todo un día. Entonces adoptan personalidades, ¿sí? Y así se va degradando la generación de generación, precisamente por no entender que mi personalidad, aunque tiene cualidades y tiene muchas virtudes de parte de Dios, esto sucede por una causa, ¿sí? No es normal mis reacciones, no es normal mis pensamientos, no es normal todo lo que nos pasa. Y vamos a descubrir qué es lo que está afectando nuestra personalidad. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes qué definió la personalidad de Jesús? Cuando uno habla de Jesús, todo el mundo cree la santidad, la perfección, el Hijo de Dios que hizo todo lo que el Padre le mandó, ¿verdad? Usted no se ha preguntado por qué la Biblia no registra la niñez,
la adultez de Jesús? ¿No se ha preguntado alguna vez por qué la Biblia solamente habla de Jesús? Cuando nació, a sus 13 años predicaba y a sus 30 años sale el anonimato y viene el Espíritu sobre él. Porque la personalidad de Jesús, un hombre en semejanza de hombre, dice la palabra de Dios, era el mismo Dios en semejanza de hombre, pero también Dios le dio una personalidad distinta. Amén. Ay, es que Dios o Jesús nunca se enojan. ¿Uno vio a Jesús enojado? Claro, Jesús se enojó. ¿Jesús se airó? Jesús se airó. Jesús lloró. Jesús tuvo las emociones, sentimientos y personalidad como tú y yo las tuvimos. Pero la Biblia no se enfoca en la personalidad, se enfoca en el resultado de lo que hizo Dios a través de esa personalidad. ¿Usted cree que Jesús se parece a su padre José o se parece a su madre María? Es más, la Biblia usted va a ver que no se enfoca en María ni en José. La Biblia solamente se enfoca en ¿quién? En Jesús. Pero usted nunca va a ver en los 3 años que se habla de Jesús que digan que Jesús se parecía a su mamá o que Jesús se parecía a su papá. Usted nunca va a ver registrados en la Biblia. Pero recuerden cuando Jesús va al pueblo suyo, los que estaban alrededor dicen, bueno, ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Se acuerdan? Cuando reconoce que Jesús dice difícilmente se hace el profeta en su propia tierra. O sea, tenía una identidad porque era hijo de ¿quién? De José el carpintero. La pregunta es, ¿Jesús fue carpintero? No se sabe. Pero tuvo que haber heredado también las posiciones, porque es que si no se habla de la niñez y la adolescencia, Jesús tuvo vida. Es para que me entiendan lo que quiero mostrarles. ¿Sí? Jesús tuvo un corazón de papá, un corazón de mamá, pero aunque la Biblia no se enfoque, no quiere decir que no lo tuvo, pero tampoco influenció para el propósito de Jesús. Amén. A diferencia de nosotros. Porque nosotros somos hoy lo que nuestros padres marcaron desde nuestra niñez. ¿Verdad? Vamos a la palabra en el libro de Romanos capítulo 7. Mientras usted lo busca, llegamos entonces a la conclusión de que Jesús, que es de quien vamos a hablar hoy, su personalidad no la definieron sus padres ni heredó algo de ellos. Tampoco fue definida solo por su propósito. Tampoco fue definida en su juventud o en su adultez. Y mucho menos su personalidad la definió las circunstancias y el entorno. Jesús es, fue y será. Pero su personalidad es única. Amén. Usted va a ver todos los atributos, las maravillas del carácter de Jesús, las cualidades únicas, no diferentes, únicas al Hijo de Dios. Amén. Aunque quizás todo esto aportó en su niñez y adolescencia y madurez, siendo hombre podemos concluir que su personalidad fue definida solamente por Dios, pero no por el pecado ni por lo malo que le pasó. Y esto es lo que hoy vamos a ver a través de esa enseñanza. Estamos allí, Romanos capítulo 7. ¿Se ha escuchado alguna vez que las personas dicen, pastor, es que a uno lo cambian las personas y uno deja de ser bueno? ¿Ha escuchado alguna vez eso? Y la Biblia no lo permite. Usted no puede cambiar porque alguien lo dañó. Usted no puede cambiar porque alguien le hizo algo. Cuando usted cambia constantemente su personalidad, es porque usted no tiene personalidad. Entonces cualquiera le pone una personalidad y cualquiera se la quita. Romanos capítulo 7 versículo 14. ¿Estamos allí? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Diga conmigo, yo soy carnal. Vendidos al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora dentro de mí. Yo sé en mí
Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo lo bueno o el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Versículo 17. De modo que ya no soy yo, sino el pecado que mora dentro de mí. Amén. No vamos a hablar del pecado hoy. No vamos a hablar de las malas cosas que tú y yo hacemos a diario. Vamos a hablar de que si usted como hijo de Dios, su personalidad está definida por lo malo que le ha pasado o por el pecado que lleva adentro, se le apunta más como un pecado más grande sobre su vida. Vuelvo y repito, si su personalidad se ha formado o su identidad está por lo que le pasó o por el pecado que lleva adentro, estamos más mal de lo que creemos. Porque la Biblia dice que yo soy imagen y semejanza del Dios viviente. Amén. Pero yo no puedo pretender seguir creyendo que yo soy hoy lo que soy delante de Dios simplemente porque me tocó ser así, porque el mundo me pagó así o porque el pecado me da una personalidad diferente cada día. Porque esto a Jesús nunca lo tocó. ¿A Jesús le hicieron cosas malas? Escuche, la Biblia dice que más cosas malas le han hecho a Jesús que a ti y a mí. La pregunta es, ¿Jesús cambió su personalidad por lo malo que le hicieron? No, pero usted y yo sí cambiamos. A diario cambiamos por lo que nos hace. A diario nuestro corazón cambia de ser bueno y se convierte en un corazón malo, envenenado, duro por lo que nos hacen los demás. ¿Es verdad o no es verdad? No, yo no vuelvo a contarle nada a nadie porque cada que le cuento algo a alguien, algo me pasa. Y empezamos a tomar vestidos de personalidad sobre nosotros simplemente por lo que cada día nuestro diario caminar nos va mostrando. Y la Biblia dice claramente, mi personalidad no la define ni el pecado ni el mal, no la definen las demás personas, la define Dios. Hoy la psicología, varias entidades después de que intentan controlar el crecimiento, el conocimiento de los jóvenes, están asombrados por tanta necesidad de que la juventud de cristal hoy necesite ser aceptada por los demás. Cuando a nosotros, los de la generación de atrás, eso nunca nos importó, ¿verdad? No me importó cuánto me siguieran, cuánto me aplaudieran, no me importó cuántas vistas, nada. Pero hoy la sociedad está creciendo con una necesidad de ser aplaudida. Es más, los que saben de redes sociales y mantienen entretenidos en las redes sociales saben que hoy no lidera el conocimiento ni el aprendizaje. Hoy lidera la estupidez a través de las redes sociales. Entre más estupideces y más bobadas, más seguidores va a tener. ¿Por qué? Porque la juventud carece de tantos vacíos que está buscando de una u otra manera ser aceptado. O sea, no tiene personalidad, no tienen identidad. Y lastimosamente muchos cristianos están detrás de muchas de esas personas que no tienen identidad ni personalidad. Simplemente por las cosas que hace, que me deslumbran, ¿sí? Por las cosas que hace, que me entretienen. Entonces mi personalidad, ¿en quién se está definiendo? ¿En los que hoy consiguen plata, dinero, fama? ¿O en el que va a generar mi personalidad, que es Cristo Jesús? ¿Ven la diferencia? Pastor, pero es que ellos sí son importantes. ¿Por qué? ¿Por las bobadas que hacen? ¿Por eso son importantes?
por los miles de seguidores o vistas que producen en sus reels, en sus videos, en todo lo que suben. Por eso soy importante, no. Yo soy único y yo soy importante delante de ¿quién? De Dios. Pero yo no busco que nadie me acepte, yo no busco que nadie me quiera. Para mí es suficiente con entender que soy único delante de Dios. Y que si el amor de mi esposa, de mis hijos y de los que están cercanos los he ganado y los he logrado, para mí eso es suficiente. Pero esa es mi personalidad, no definida por lo que hago ni lo que me hicieron, no está definida por lo que dicen los demás, sino por lo que dice Dios de mí. Esa es mi personalidad. ¿Usted se imagina si un pastor definiera su personalidad por todo lo que piensan todos los creyentes de él? Porque aunque ustedes me vean, aunque ustedes me sonrían, aunque ustedes me abracen, aunque ustedes me quieran, todos saben que yo soy distinto, ¿verdad? Que cada uno tiene un pensamiento diferente a cada uno de lo que piensa en su pastor. Pero si yo estuviera indagando por cada pensamiento y estuviera preocupado por lo que ustedes piensan de mí, mi personalidad sería todos los días indefinida. Entonces en los estados de mi WhatsApp estaría yo subiendo: qué triste la vida, no se puede confiar en nada. ¡Pum! Ya lo subí. ¿Ustedes se imaginan que el pastor suba algo así? Ustedes dicen: ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le hicieron? ¿Qué discípulo lo habrá dañado? Porque no es normal que él suba eso, ¿verdad? Entonces mi personalidad va a depender todos los días de cosas distintas que me van a pasar. Y eso no define una personalidad. Ni el amargado por ser amargado, ni el contento por ser contento, ni el joven por estar hoy a la moda o estar hoy siguiendo las cantidades de redes están definidos en personalidad. Eso lo define Dios en nuestros corazones, nadie más. Entonces, ¿por qué Jesús fue único y no dejó de ser lo que Dios dijo que él fuera? Porque primero, Jesús no pecó nunca. Amén. Tampoco fue influenciado por sus padres, aunque sus padres le dieron ese crecimiento, esa herencia. Su mamá y su papá pues fueron los que estuvieron con él en su niñez, en su adolescencia, y lo llevaron hacia donde lo tenían que llevar. Pues Jesús no fue judío porque Dios quisiera que fuera judío. Jesús fue judío porque sus padres le inculcaron todo lo que era la herencia judía sobre él. Amén. O sea, ellos lo criaron. Por eso dice que a los 13 años él predicaba, porque desde los 8 años un niño judío es presentado ¿a dónde? En las sinagogas, para que empiecen a conocer la Torá. Desde los 8 años un niño le dejan tener infancia, niñez, pero también le meten a Dios en su corazón. Hoy no. Hoy si el niño quiere, va a la iglesia. Si el niño quiere, busque de Dios. Ojalá usted le hiciera lo mismo para ir al colegio. Porque todos los niños no nacen con ganas, no se levantan con ganas de ir al colegio todos los días, ¿verdad? Usted dice, va al colegio. Es que tengo eso, va al colegio. Y usted trata de solucionarle todas las excusas que los hijos todos los días sacan para ir al colegio, ¿verdad? Pero para ir a la iglesia. Entonces, la tradición judía desde los 8 años lleva a los niños a conocer la Torá, a levantarse en los escritos, a levantarse en el conocimiento. ¿Y eso quién lo hizo sobre Jesús? Sus padres. O sea, aportaron algo maravilloso sobre él. Pero quien definió la personalidad de Jesús fue el Espíritu de Dios, su mismo Padre. Amén. Si el pecado o el mal que me han hecho a mí están definiendo hoy esa personalidad, estaremos lejos de la imagen de Dios. Porque mi personalidad es mi verdadera identidad. Apunte lo siguiente: el pecado deforma, pero el Espíritu transforma. Quiero que tome esa palabra rema hoy en su corazón. La escriba, se la aprenda y la repita. El pecado deforma, pero el Espíritu transforma. ¿Y qué es lo que el pecado deforma? Mi personalidad y mi identidad. Amén. Eso lo hace el pecado todos los días. Porque el que se tomaba unos cuantos tragos, después de no poderlos controlar, siguió tomando, ¿sí? Y hoy ya ese trago no es suficiente, ya lo que consume no le satisface. Después empieza a consumir más y más y más, hasta que sin querer esa persona va perdiendo ¿qué? Su personalidad.
Son esas personas que hoy toman desesperadamente, ya se quedan sin dinero, su personalidad y su aspecto cambian. ¿Sí conoce personas así? ¿Sí? Consumidas en el licor, cambia, todo el fin de semana quiero tomar, ya no le importa la vida. ¿Por qué? Porque por un vicio su personalidad está siendo transformada. O sea, el pecado deforma. Ahora ya no tiene plata, entonces empiezo a vender lo que tengo. Estoy buscando estar con los amigos que siempre tienen trago, porque es lo que mi alma se va a saciar. Y miren, llega un momento cuando el vicio, sea trago, drogadicción, pornografía, mujeres, cualquier vicio, deforma tanto la identidad que son esas personas que usted hoy conoce afuera en la calle, sin bañarse, con un costal cargándolo, y todos van a decir, tengo una historia. Todos van a decir, llegué por un solo cigarrillo al lugar donde estoy. Llegué por una sola copa al lugar donde estoy. No son locos, sino que son personas que se les borró la identidad. Nosotros conocemos a los indigentes como locos. Los locos son los que los gobierna la esquizofrenia, ¿sí? Les cambia por completo su mentalidad. No, el que está afuera sabe lo que hace. El que está afuera consumiendo, robando, haciendo lo que no tiene que hacer, sabe lo que está haciendo o no. Si no fuese así, usted no ha visto que hoy intentan de una u otra manera que el que comete pecado, roba o mata, rápidamente lo coge un psicólogo y dice, no, es que él tenía una enfermedad. ¿Ha notado usted eso en las noticias? Entonces se consiguen un abogado rápido para decir que él tenía problemas mentales. Mató a su mamá, tenía problemas mentales. ¿Para qué? Para que la justicia no caiga tan duro sobre la persona, sea aceptado, perdonado y su restauración sea más rápida. ¿Acaso alguien no sabe lo que hace? Es malo, los borrachos saben lo que hacen. Que no se acuerdan es diferente. Que su mentalidad sea nublada es diferente. Pero sí sabe lo que hace. ¿O no? Menos mal aquí no vinieron los borrachos tampoco. No vinieron ninguno. Hoy vinieron todos los ángeles del Señor. ¿Cuántos dicen? Entonces es tan deteriorante que mi personalidad se empieza a definir por tantas cosas que si no tengo cuidado terminaré en un abismo. En un abismo. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo sale de su casa, se malgasta todo? ¿Sí recuerdan la historia? El hijo pródigo se consume todo, va al licor, va a las drogas, a las viejas, a la prostitución, todo lo conoce en el bajo mundo. Dice que teniendo hambre, deseando comer de la misma comida de los marranos, dice, yo en mi casa tengo lo mejor y ahora estoy deseando esto. Y dice la palabra, volviendo en sí, dijo, volveré a mi casa, a la casa de mi padre y tomaré lo que es mío. Diga conmigo, volviendo en sí. Cuando el Espíritu de Dios hace la obra en mi vida, lo primero que hace es volverme en sí. ¿Sí? Volver nuevamente mis pensamientos, mi visión a lo que soy yo, a lo que dejé de ser por un hombre, por una mujer o por los vicios, y el Espíritu me renueva, me devuelve nuevamente a lo que era yo antes de fracasar en mi personalidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Es más, no hay necesidad de tocar el pecado. Hay gente que empieza a perder su personalidad de tal manera que en su aspecto físico se le nota, ¿verdad? Ya no se arreglan. ¿Por qué? Porque su interior está mal. Pastor, pero yo para qué me voy a pintar, ¿a quién no voy a parecer? Y tratan de mostrar, tratan de engañar a las personas diciendo, es que yo me siento contenta conmigo misma. No es que se sienta contenta consigo misma, su personalidad está dañada. Entonces ya no tiene deseos de arreglarse, de los hombres de afeitarse, de peluquearse, de ponerse bien. No les importa si huelen mal o huelen bien, porque hay una personalidad dañada. La Biblia nos demuestra que el Espíritu de Dios es quien transforma, es quien renueva, es quien hace una obra que nada ni nadie puede hacer en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Pero dice claramente, ya no soy yo, es el pecado que mora dentro de mí. Ahora, esto no es para que usted se libere de su culpa, sino para que entienda de que hay una lucha dentro de nosotros. Amén. La Biblia claramente dice que hay dos leyes, la ley del Espíritu y la ley que está en mis miembros.
¿Saben que la juventud hoy trabaja fuertemente porque no quieren el mismo fracaso de sus padres? ¿Han pillado cuáles son las intenciones de los jóvenes hoy en día? Quiero tener y tener, porque algún día le voy a llorar a mis papás. Eso está bien, ¿cuántos dicen amén? Eso está bien, que yo algún día le vaya a volver a mis padres lo que alguna vez hicieron por mí. Pero si esa es la mayor motivación, están mal los jóvenes. Porque la motivación no debe ser esa. No debe ser por lo que no me dieron a mí, debe ser por lo que Dios me va a dar. Mi motivación de alcanzar cosas en la vida hoy no es de estar por compararme a lo que mis padres no me dieron, sino a lo que de verdad yo anhelo con mi vida. Porque si no, voy a crecer con qué? Con cosas dentro de mi corazón, ¿sí? Con rabia dentro de mi corazón. Entonces le voy a dar todo lo que a mí no me dieron a mis hijos, que es lo que hacen hoy los padres. Gáneselo o no se lo gane, se lo voy a dar. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Porque como nosotros sí nos enseñaron a ganar las cosas, ¿verdad? ¿Quiere ir al parque? Lave la loza. Hoy no. Hoy, para que la mamá o el papá no se sientan bien, no se sientan mal, y si yo no lo haga sentir mal, deshaga todo lo que pida, se lo doy, todo lo que necesite se lo doy, para que esté bien el niño en la casa. Y nunca piensen irse de la casa. Usted se imagina en los tiempos de nosotros atrás, no, los míos no me tocó, los de nuestros padres, o sea, generaciones más atrás, donde usted dijera, me voy de la casa. Usted no había terminado la frase. Usted le hiciera berrinche a su papá o a su mamá diciéndole, no me haga más esto porque me voy de la casa, se ganaba su pela y lo echaban. ¿O no? Usted no puede amenazar a sus papás. O sea, la personalidad que ellos tenían, el carácter, era tan fuerte que de verdad lograban ejercer en nosotros una crianza, una disciplina, una verdadera adolescencia y niñez. Que aunque esto definió nuestra personalidad, en Cristo, dice la palabra, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Pero yo no puedo tratar de entender de que yo voy a criar a mis 3 hijos hoy en un molde frágil porque a mí me dieron un molde fuerte. No, yo tomo lo que mis papás me dieron a mí. Mire, si mi papá no me hubiera dado a mi rejo, aunque no fue rejo, fue su correa normal, no me dieron tan duro a mí en mi niñez, pero si papá no hubiera sido conmigo, era como el caballo, me soltaba y me jalaba, y cuando la embarraba tenía consecuencias. Lo que soy hoy se lo agradezco a ellos. Por lo tanto, sé que tener carácter con mis hijos, disciplina, va a funcionar o no va a funcionar. Pero también motivarlos, también ayudarles, también promocionarles cosas que ellos quieran, también les va a ayudar. Entonces, yo no puedo entender de que mi realidad hoy es por causa de lo que no me dieron en mi pasado, sino que tengo que pedirle a Dios que me ayude a generar en ellos su personalidad. Yo les he dicho a ustedes, Emily, la más chiquita, es la más fuerte en carácter, aparentemente. Y es la que manda a Esteban y manda a Belén. Y es la menor. Debería ser al contrario. Esteban, el mayor, manda a las otras dos. No. Emily los mueve, Emily los pone a pelear, Emily hace de todo en la casa. Ese es terremoto. Cuando ella duerme y descansa, todos descansamos. Pero ella es el terremoto en la casa. Esa es su personalidad. Amén. Pero yo no puedo tratar de entender de que Emily sea como Esteban, porque es que Esteban es dócil, Esteban es manso. Esteban, lo que uno le diga a ese señor, no señor, él está buscando siempre estar con nosotros. Emily no, Emily es independiente, se levanta, beso a papá, beso a mamá, y ella define todo su día. Si se acuerda de uno es porque se lo encuentra uno en la casa. Pero no depende de nosotros como depende Belén ni depende Esteban. Es su personalidad. Pero quien la define no va a ser papá ni mamá, sino Dios. Quien la define no van a ser sus compañeros ahora en el colegio, no va a ser la universidad ni las experiencias que ellos tengan, la va a definir es Dios, porque va a ser la única garantía. Amén. Entonces Jesús, cuando miramos a Jesús, un hombre sin mancha, sin defectos, un hombre que no conoció el pecado, vemos que todo lo que no se habló de los 15 a los 30 años fue el reflejo de ¿quién? De sus padres y del Padre Todopoderoso sobre una adolescencia sana en la vida de Jesús.
Porque el que tiene sano su corazón da sanidad a todos, ¿o no? El que tiene amor en su corazón da amor a todos. No es que el Espíritu vino sobre Jesús, lo llenó y le dio amor, no. Jesús amaba. Porque recuerden, a los 13 años él ya estaba en los negocios ¿de quién? De su padre, no del padre terrenal, porque no estaba haciendo carpintería, eran los negocios de su padre. Quiere decir que a los 13 años él ya amaba a la gente y amaba predicarle a los demás. ¿Quién le dio ese amor? Sus padres. Un hijo que tiene amor en casa da amor afuera. No se va a enamorar de una sola persona ni nunca le va a idolatrar, que es lo que le está pasando hoy a la juventud. Los jóvenes hoy viven sofocados y solamente enfocados, valga la redundancia, en una sola persona. Eso se llama idolatría. Y su personalidad la define todos los días ¿quién? La pareja. Soy lo que ella diga, soy lo que él diga, si estoy bien con ella estoy bien, mi vida y mi mundo se gira en torno. Por eso cuando esa persona se hace a un lado, esos jóvenes, ¿qué les va a pasar? Van a fracasar. Entonces estamos en un riesgo cada día de estar definiendo nuestras personalidades en las cosas malas o por el pecado. El apóstol Pablo está diciendo, hay una ley en mis miembros. Todos tenemos esa ley en nuestros miembros. Y cuando habla de miembros generaliza la ley del pecado entre nosotros. Unos de una manera, otros de otra, otros en un área, otros de otra área, pero siempre va a haber una ley en contra de la ley del Espíritu. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos vencer esa ley? Porque la Biblia dice claramente en Romanos que siempre hacemos lo que no queremos hacer. En eso nos debatimos todos los días. Yo no quiero pecar, pero termino pecando. No quiero desobedecer, pero termino en desobediencia. Quiero buscar y amar a Dios, pero termino buscando y amando las redes sociales. ¿Nos pasa a diario o no nos pasa a diario? Entonces, el querer hacer el bien está en nosotros, pero el hacerlo, hay un gran paso, una gran diferencia. Porque hay una ley fuerte entre nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, no soy yo, es la ley, es el pecado que mora dentro de mí. Pastor, entonces ¿yo cómo hago para vencer el pecado? Es que el pecado ya fue vencido. Pastor, entonces ¿cómo hago para vencer la ley? La ley ya fue cumplida. ¿Quieres ser libre del pecado? Acérquese a la luz. ¿Quieres ser libre de la oscuridad? Acérquese a la luz. Y la luz que da Jesús será suficiente para que el pecado muera en nosotros. Amén. ¿Quiere tener el carácter de Jesús? Acérquese al que le da el carácter de Jesús. Ni siquiera un pastor te va a dar el carácter de Jesús, porque cada pastor tiene un carácter diferente. Intentamos parecernos a Jesucristo todos los días, pero cada uno tiene una personalidad y un carácter definido. Así que cuando yo miro a Jesús, de tal manera, me doy cuenta que tuvo una personalidad. Una cosa es lo que Jesús hizo en la tierra, amén. Hizo la voluntad de Dios, cumplió el plan de Dios, el plan salvífico sobre la humanidad, pero su personalidad fue bastante importante para que esto se pudiese cumplir. Fue importantísimo que fuera un hombre de un solo ánimo. Imagínense si Jesús fuera sido bipolar, como dicen hoy los psicólogos. ¿Ustedes creen que los discípulos se los hubieran aguantado 3 años a Jesús si fuera bipolar? Pero Jesús se aguantó a los discípulos 3 años. Lo que pasa es que Jesús nunca dijo que ellos eran bipolares. Jesús dijo, vengan, ustedes son imperfectos, pero si ustedes me siguen, yo los haré pescadores de hombres. O sea, quiere decir que los recogió como los recogió y los dejó cambiados, transformados a la imagen del Dios visible. Esa es la personalidad, ese es el impacto que puede provocar uno cuando está en esa verdadera esencia del Señor. Las cualidades de la personalidad de Jesús, todo venía de la fuente del Espíritu, pero también del fruto del Espíritu, que es lo que vamos a ver nosotros ahora en Gálatas 5:22. Usted lo conoce, pero quiero hoy recordárselo. Para los que están tomando apuntes, Gálatas 5:22.
Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Amor para quién? ¿Para la pareja o amor para los demás? ¿Para quién? Para todos. Una persona que solamente puede amar a una sola persona es peligrosa, porque está idolatrando. Pero si no puede amar a los demás, es porque no tiene amor ni sabe amar a los demás. Por eso habla que el fruto del Espíritu es amor. Diga conmigo, amor. Gozo. No depende de ninguna circunstancia, no depende de ningún acontecimiento. Simplemente el hecho de tener a Dios en mi corazón me hace tan feliz. Amén. El hecho de ya no ser el mismo me hace tan feliz. Por lo tanto, mi gozo no depende de lo que soy, de lo que hago, de lo que me acontece, sino que Dios todos los días me da ese gozo. Paz, diga conmigo la paz. Jesús antes de irse dijo muy claramente: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como se la da el mundo. Usted en el mundo, ¿en qué momento usted haya paz en el mundo? Quizás cuando cierra su puerta y se acuesta a dormir. El momento que usted haya paz, ¿verdad? Pero si usted tiene un esposo o una esposa como esas cacatúas que cuando usted las tiene cerca quieren atacarlo, ¿usted va a tener paz a solas? Tampoco. Ni cerrada la puerta va a tener paz. Porque dice: ay, amor, vamos a hablar. Uno ya está cansado, ya para cerrar los ojos. Quiero contarte todo lo que hice hoy. Y uno sabe que la conversa de lo que ella me va a contar a mí va a terminar en pelea. Uno ya sabe. Entonces uno evita, o sea, uno no tiene paz. Pero la paz la da el Señor. Mi esposa me decía muchas veces: ¿usted por qué no puede hablar sin pelear? Decía: porque si usted me provoca. Me decía: Yo no lograba entender esto. Pero es que me sacaba unas. O sea, hable sin que le dé rabia. Ponga sus diferencias sin querer que yo las ponga también. Hábleme de una manera distinta sin pretender que yo acepte su manera distinta. Pero no, terminamos con rabia. Y eso le pasa a muchas parejas, ¿o no? Entonces, si en la casa usted no haya paz, usted lo que va a buscar es estar más en la calle y no en la casa. ¿Por qué? Porque su esposa, sus hijos y todo lo que habita a su alrededor no le va a producir paz. Paciencia. ¿Vinieron hoy los que son pacientes o se quedaron? Paciencia. Pastor, yo cuento hasta 10, pero nomás me dura hasta 10. Después de 10 no aguanto. No he podido pasar después de 10. Es más, cuando yo voy llegando a 10 ya sé que exploto. Eso no es paciencia. Paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escuche, miren lo que nos va a revelar hoy el Espíritu Santo de Dios. Escuche un momentico. Pablo dice: hay una ley en mis miembros. Todos reconocemos que hay una ley, ¿verdad? Que siempre nos va a querer llevar a hacer lo malo. Sea el área que usted se deleite, hay una ley que se llama la ley de la carne, el cuerpo. Amén. La ley de mis miembros. Pero dice acá: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que si mi personalidad la define Dios y yo le permito a Dios que me formen en su carácter, en el fruto del Espíritu, la ley que está en mis miembros va a ser vencida por completo. Aunque Jesús ya la venció, la tarea de nosotros ¿cuál es? Que esa ley todos los días esté fuera de nosotros. Y eso depende de ¿qué? De la gracia. Diga conmigo: la gracia. Dios a nosotros nos dio su gracia por causa del amor de Jesucristo, ¿sí? Por eso dice la palabra: bástate de mi gracia. Bástate, ¿qué es? Busca mi gracia todos los días, para que la ley de tus miembros no opere contra ti, sino esté vencida por completo. Entonces, esa es la manera en que mi personalidad no va a depender del pecado ni de lo malo que me hicieron, sino todos los días buscando a mi Padre, buscando al Espíritu y recibiendo esa gracia, voy a operar en esa ley, ¿sí? Entonces, por eso es que muchos tienen más control, más dominio sobre unas cosas que otras. Muchos oran más que otros, muchos van a vencer el pecado más fácil que otros. ¿Por qué?
Porque entre más se basan de la gracia de Jesús, más dominio van a tener en esa ley. Yo le digo una cosa a los líderes, miren, a nosotros nos enseñaron que hay que ayunar para vencer la carne, ¿verdad? Pero una cosa es vencer la carne y otra cosa no es darle de comer a los demonios. Porque hay personas que ayunan y no cambian, ayunan y no vencen, ayunan y siguen los mismos demonios dentro. ¿Usted conoce personas así? Y estoy hablando incluso de líderes. Pastor, yo soy de los que me levanto a la 1, 2 de la mañana a orar. Miren, aquí entre nos, yo nunca me levanto a esa hora a orar. Ni a las 3 ni a las 4. Mi sueño es hasta el otro día. No sé qué es que el Señor me levante a mí a la madrugada a orar. No sé si es que me ama bastante que no me despierta, o simplemente soy flojo. Pero si usted a mí me dice que se levanta a la 1 de la mañana, muéstrame el fruto de su adoración. Muéstrame el fruto de su sacrificio, de los que ayunan todos los días y no cambian, de los que van a la iglesia todos los domingos y no cambian. No depende del sacrificio. El Señor dijo muy claramente: no quiero sacrificio, lo que quiero es obediencia, aunque el ayuno es necesario. Amén. Entonces Jesús, todo lo que hizo en la tierra lo hizo porque era necesario que la palabra se cumpliese. Ayunó, se fortaleció, todos los días estaba meditando en la palabra, todos los días buscaba al Padre en intimidad. Pero ¿por qué su personalidad nunca cambió? Porque estaba definida por el mismo Dios. Amén. Porque el fruto del Espíritu nunca dejó de ser en él. ¿En algún momento usted sintió que Jesús dejara de amar a alguien? Es más, cuando Judas lo traiciona, ¿recuerdan esa historia tan dura? Viene con todos los alguaciles que van a arrestar a Jesús y Judas le da un beso al maestro, ¿recuerdan? Él le había dicho a los alguaciles: al que yo besare es él, a prenderle. ¿Y qué le dice Jesús a Judas a lo lejos? ¿Cómo lo llama? Amigo. ¿A qué has venido, amigo? Él ya lo sabía, porque en la mesa, en la última cena, el Espíritu le había mostrado que Judas lo iba a traicionar. La pregunta es: ¿dejó de ser su amigo? ¿A qué has venido, amigo? Le da el beso y en otro evangelio dice: con un beso traicionas al Hijo de Dios. Yo no sé si se lo dijo con rabia, decepcionado, con ganas de no volverlo a ver, o deseando que se fuera para el infierno porque estaba escrito que así tenía que pasar. Pero quizás si en la facultad de Jesús, hubiese tenido la oportunidad de perdonar a Judas, ¿creen ustedes que lo hubiera perdonado? ¿Sí o no? Pues Jesús perdonó a Judas. Jesús perdonó a Pedro. Y en la cruz, para que él le pidiera al Padre que los perdonara a todos, porque no sabían lo que hacían, el primero tuvo que perdonar. La pregunta es: ¿Jesús dejó de amar por lo que le hicieron? No. ¿Jesús dejó de ser lo que él era por todo lo que le pasó? No. Fue uno, siguió siendo el mismo, y por eso dice la palabra: es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Qué definió la personalidad de Jesús? ¿Qué definió el fruto del Espíritu en él? Nunca se acabó el amor, nunca se acabaron las cosas buenas en él. Es más, cuando más cosas malas le pasaban a Jesús, más cosas buenas salían de él. Era impresionante. Era impresionante lo que pasaba en Jesús. Entre más maldad venía sobre él, más bondad salía. Cuando me basto lo suficiente de su gracia, su poder me transforma lo que el pecado ha deformado y lo transforma en la esencia de Dios. Vence esa ley dentro de mí y mi personalidad va a ser gobernada ahora por el Espíritu Santo. Él no te apaga, Él te purifica. Él no te cambia para que seas otro, te cambia para que seas como Cristo, porque esa es mi verdadera identidad. Jesús no quiere que tú y yo nos parezcamos a los demás.
Jesús quiere que yo me parezca a Él. Amén. Pues la Biblia dice: sé imitadores de Jesucristo. Porque si yo soy imagen del Dios viviente y Jesús es mi hermano mayor, ¿a quién me tengo que parecer? A mi hermano mayor, a Jesucristo. Entonces Él no quiere cambiarme para que yo llegue a ser pastor. Él no quiere cambiarme para que yo llegue a ser influyente. Él no me quiere cambiar para que me vaya bien. No, la personalidad de Jesús en nosotros, Él la quiere plasmar, Él la quiere poner sobre nosotros con un solo propósito. Primero, para que nos parezcamos a Dios, porque a su imagen y semejanza Él nos creó. Amén. Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y quién hizo al hombre? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron la obra en el hombre. El pecado lo deformó. Ahora el Espíritu Santo vuelve y toma el papel importante para que tú y yo volvamos a la imagen del Dios visible. Y con eso termino. No solamente al Padre le bastó enviar su Espíritu para que nosotros volviéramos a ser restaurados y volviéramos a la imagen del Dios, sino para que todo lo que vean en ti y en mí de Dios sea suficiente para que otros conozcan a Dios. Amén. Quiere decir que usted y yo, cuando hablamos de una vida con propósito, no es ir a la iglesia todos los domingos, no es decir que tú y yo somos cristianos o que pertenecemos a otra religión. El verdadero propósito es que tu casa sea salva por todo lo que vea de Dios en ti. Nada más. Nadie va a conocer a Dios si no es a través de lo que tú dices, piensas, actúas, haces a la luz, haces en la oscuridad. Es la única manera. Yo no conocí a Dios de esta manera si no fue a través de un líder que me dio tanto de Dios que me convenció. Porque fui religioso por mucho tiempo, porque mis papás me inculcaron toda la vida la religión, pero eso nunca me cambió, nunca me transformó. Cuando yo conozco a este líder, un joven, y me empieza a mostrar a un Dios diferente, no solamente por lo que estaba en la Biblia, sino por lo que la vida de él me mostraba, fue lo que me convenció y fui a una iglesia cristiana por primera vez. Así que usted y yo tenemos una tarea, amada iglesia, y no solamente es ir a la iglesia todos los domingos, no es solamente buscar a Dios para que nos vaya bien, no es solamente tener esa herencia de Dios para que en todo prosperemos, sino para que muchos de los que no han conocido a Dios lo conozcan a través de nosotros. Amén. Por eso le dijo Jesús a sus discípulos en su mandamiento. ¿Cuántos recuerdan cuál fue el mandamiento que Jesús puso? El Señor le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Hablando de bautismos, ¿quiénes no se han bautizado? Sobeida, Ingrid, vamos a hacer bautismos. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haced discípulos. Si alguien de los que están en casa, que no quieren venir a la iglesia, conocieran un poco de lo que tú conoces de Dios, ¿creen ustedes que vendrían a la iglesia? Claro, porque tú y yo tenemos bastante conocimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo por obra en nuestros corazones. La pregunta es: si yo soy único, diga conmigo, yo soy único, ¿me estoy pareciendo a Dios o no? Hágase esa pregunta. Si yo soy único, ¿me parezco a Dios o sigo pareciéndome a mí mismo? Si soy único, ¿me parezco a Dios o sigo siendo como soy yo?
Y por causa de eso nadie me cree que yo soy hijo de Dios. Si soy único, ¿puedo dar de lo que Dios me da a mí todos los días? ¿O simplemente esa fuente que está dentro de mí, que habla de que yo sería ríos de agua viva, está estancada? Porque no puedo amar a los demás, porque no me importan los demás. ¿Soy único o soy diferente? Amén. Que esta enseñanza sirva para reflexionar, amada iglesia, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Tiene una voluntad con nosotros. Quiere hacer en nosotros y en nosotros muchas cosas. ¿Cuánto lo creen? Quiere bendecirnos para que nosotros podamos bendecir a los demás. Pero no solamente nos quiere dar plata, dinero, nos quiere dar su poder, nos quiere dar su sabiduría, su conocimiento, nos quiere dar de su amor, de su paz, de su paciencia, su fruto, para que muchos digan: me encanta ver a Gira. La veo y es una mujer distinta. No sé qué se aplica, qué se echa, pero cuando habla me impresiona. Me encanta ver a Olimar. Y cuando nosotros empezamos a ser seres codiciables, muchos van a empezar a buscarnos. Amén. Diga conmigo: muchos. Y no por lo que usted le pueda dar, sino por lo que usted es como persona. ¿A usted le ha pasado alguna vez que sin querer alguien le abra su corazón? Y uno dice: bueno, ¿y para qué me contó todo lo que me contó, estando yo bien mal, estando hasta peor que esta persona, y me contó todo? Yo no entiendo, pastor. Diga conmigo: la gracia de Dios. Cuando hay gracia, la gente confía en nosotros. Y resulta que esa persona duró media hora contándole a usted todo lo que le está pasando, y usted terminó diciéndole: te voy a sacar una cita con el pastor. Si te lo contó a ti, es porque en ti tiene un propósito con Dios. Es porque si te abrió el corazón, es porque Dios a través de ti le puede dar algo a esa persona. Pero como tu personalidad no está definida en Dios, aún las personas abriéndote el corazón dudas de que es Dios. Dudas de que es Dios. O el temor es tan fuerte en ti que simplemente te quedas con la información y le das un consejo humano. O quizás terminas llorando con esa persona porque sientes que hay otro igual que tú, porque sientes que hay otro que le está pasando algo peor que a ti. Dice Dios: no, no era para eso. ¿Ustedes saben qué significa que alguien le abra el corazón a uno? Es el tesoro más grande, es la fuente más escondida, el tesoro, el corazón de un ser humano. Y yo le digo al Señor: cuando tú permitas eso en mi vida, que me pasa muchas veces, le digo: enséñame a cuidarlo, a respetar ese tesoro, pero enséñame sobre todo a valorarlo. ¿Qué espera esa persona que yo le dé? ¿Qué espera esa persona que yo haga por ella? ¿Qué espera esa persona que al contarme yo le pueda dar a esa persona de parte de Dios? Y eso es lo que el Señor demanda sobre nosotros con esta palabra. ¿Qué está definiendo tu personalidad? Apunta grande ese letrero, ese título de la palabra, repíntalo y haz conciencia con esa enseñanza hoy. ¿Qué está definiendo mi personalidad? Que tu esposa no diga: es que desde que se juntó con ese amigo él cambió. No, eso no puede pasar. Es que desde que está manejando carro cambió. Eso no puede pasar. Es que desde que está en esa empresa ya dejó de ser. Y como si las empresas nos cambiaran, o el carro me cambiara, o el trabajo me cambiara. Pastor, es que llegó el hermano y vea, ha cambiado de una manera, ya no es el mismo. O quizás antes no fue tampoco. Porque si alguien te cambia tan fácil tu personalidad en días, en semanas, es porque no hay personalidad en ti, no hay un carácter definido. Amén. Es que desde que entró al colegio, a la universidad, pastor, vea, yo le cuento, es que si yo le contara de verdad lo que estoy viviendo, ¿en qué momento cambió tan rápido tu esposo? No, desde que entró allá no hay personalidad.
Amén. A través de la personalidad, muchos van a conocer a Dios. De mi personalidad, de mi manera de ser, de mi amor, de todo lo que yo tenga para dar, muchos van a conocer a un Dios real. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Amén. Así que quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a escuchar una hermosa canción. Una hermosa adoración que nos va a identificar con lo que Jesús hoy nos está hablando. Quiero invitarlo allí que cierre sus ojitos y se haga la pregunta: ¿qué define mi personalidad hoy? ¿Los videojuegos? ¿La televisión? ¿Las redes sociales? ¿Algún familiar? ¿Qué define mi personalidad? ¿El que hoy tenga un mejor estilo de vida, por eso cambié? ¿O el que quizás no tenga oro ni plata, pero por eso también cambié? ¿Qué está definiendo esa personalidad hoy? Hazte esa pregunta interior. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. Aunque reconozcamos hoy que Él es tan diferente no es a nosotros, como yo, que Él es único, perfecto, que no hay nadie como Jesús. Aunque al evaluar nuestra vida, nuestro pasado y presente, veamos la gran diferencia que tenemos a nuestro hermano mayor. Aunque podamos decir hoy, Señor, no estamos bien, sabemos y reconocemos que nos falta mucho, que no nos parecemos al Dios vivo. Aunque tú y yo digamos, Él no es como yo, Jesús te manda a decir si quiere que seamos como Él. Aunque Él no sea como yo, Él anhela que seamos como es Él. Que busquemos bastarnos de su gracia y su poder se glorificará en nuestras debilidades. Que su gracia sea suficiente en esta mañana. Levante sus manos y dígale: Padre, necesito tu gracia. Hoy he entendido que es tu gracia lo que vence la ley en mis miembros
en el nombre de Jesús. Hoy he entendido por tu palabra, Padre, que no es cómo yo voy a vencer o cómo lo voy a lograr, sino por causa de tu gracia, cómo tu poder se glorificará en mi debilidad, Señor. Y somos débiles, tenemos necesidades en definir nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra identidad. ¿Cuántas cosas necesitamos ver obrar al Espíritu Santo en nosotros? Pero si tú eres sincero hoy, tú le puedes decir al Señor: yo necesito más de tu gracia. Soy imperfecto, necesito tu gracia, que moldee mi carácter, que moldee mi corazón, que moldee todo lo que soy, Señor. Es por tu gracia que puedo alcanzar tu favor, Señor. Es por tu gracia que hoy soy perdonado. Es por tu gracia que hoy tengo un nuevo día, Señor. Es tu gracia lo que me va a levantar en una nueva persona, en el nombre de Jesús. Es tu gracia lo que va a cambiar y transformar todo lo dañado, todo lo oscuro de mí, todo lo podrido que el mundo y el pecado ha desechado sobre mi vida. Hoy nos bastamos de tu gracia, Señor. Dígaselo con todo su corazón: yo quiero conocer tu gracia. No el juicio, no el señalamiento, no el dedo acusador. Hoy me basto de tu gracia, porque quiero vencer esa ley en mis miembros, porque quiero estar seguro de mi salvación, Señor. En el nombre de Jesús, quiero ver ese favor tuyo sobre mi vida. Te damos gracias por esta enseñanza, Padre. Sabemos y creemos con todo nuestro corazón que te vas a glorificar, Dios. Que lo que ha sido imposible para mí, para mis familiares, para las personas que amo, para ti son posibles, Señor. Hoy pongo mi esperanza en ti, Señor, y declaro en el nombre poderoso de Jesús que esa buena obra que tú empezaste la estás perfeccionando, Dios. Y pronto, diga conmigo, muy pronto voy a ver tu gloria manifiesta en mi vida, Señor, en cada área de mi vida, en el nombre de Jesús.